Bueno, pues sobre esto quiero charlar un ratito con Cristina Antoñanzas. Ella es vicesecretaria de la Unión General de Trabajadores. Señora Antoñanzas, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, el dato que acompaña hoy a las cifras del paro, muy preocupante. El desempleo entre las mujeres es 3 veces superior al de los hombres, copan trabajos más precarios, tienen menos protección. Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes al respecto? Entiendo que negativa, pero sobre todo mirando al horizonte. ¿Qué es lo que ustedes están ofreciendo para intentar revertir esta situación? Sí, pues como estaba escuchando que estabais hablando, ¿no? Pues sí que son datos muy negativos, pero bueno, hace unos días estos son datos de paro registrado de lo que ha ocurrido en enero, pero lamentablemente pues los datos de la EPA, que nos dan una visión también mucho más, dijéramos, a lo largo de lo que ocurrió el año pasado, pues los datos que teníamos eran similares, ¿no? Que las mujeres, la tasa de actividad de las mujeres es 11 puntos menor que la de los hombres, ¿no? Por lo tanto, pues sí que lo que nosotros creemos es que hay que hacer un cambio de rumbo. Esto no puede ser, y sobre todo en la política que el gobierno está llevando. Y si hablamos en este caso de contratación en contratación, pues sí que habría que tomar medidas en ver qué tipos de contratos se están haciendo, esa contratación a tiempo parcial que afecta mayoritariamente a las mujeres. El 75% de la contratación a tiempo parcial la ocupan mujeres. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Cristina? ¿Han detectado ustedes la razón o razones? Igual hay varias. No, la verdad es que en muchos casos es, pues por ejemplo, hay un caso muy concreto, hay casos muy concretos, la conciliación o la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, más del 90% de las excedencias o reducciones de jornada que se solicitaron en el año 2017 hasta septiembre, que tenemos los datos, las solicitaron mujeres, ¿no? Entonces, en muchos casos, estos tipos de contrato, pues una mujer tiene una contratación a tiempo parcial en vez de reducir la jornada. Que eso podría ser una contratación a tiempo parcial porque la mujer lo desea. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la mujer, sobre todo, trabaja en sectores mucho más precarios. Como es, por ejemplo, el sector servicios, ¿no? Todos lo conocemos, hostelería, hostelería y restauración, o tiendas, y ahí hay mucha contratación por horas, y mayoritariamente esos sectores están ocupados por mujeres, y por eso las mujeres tienen estos tipos de contratos. Oiga, Cristina, el tema de la brecha salarial ha ocupado siempre yo diría que un segundo, quizá un tercer plano, pero sí que es verdad que ahora últimamente se ha puesto en primera línea de fuego. ¿Por qué ahora y por qué no se ha visualizado tanto antes? Al menos esa es mi sensación. Igual, señora Antoñanzas, usted me lleva a la contraria, no sé. No, tiene razón, no. Sí que es verdad que ahora está todo el mundo hablando de la brecha salarial, que entre hombres y mujeres, pero sí que he de decir que la Unión General de Trabajadores desde el año 2010 venimos todos los meses de febrero realizando el día 22 de febrero, es el día contra la discriminación salarial. Pues venimos ya desde el 2010 realizando informes diciendo lo que estaba ocurriendo con la brecha salarial, pero nos trataban un poco como que de qué estábamos hablando. Y sí que es verdad que a partir pues del año 2014, 2015, cuando también la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento Europeo empezó a tomar cartas en el asunto y a poner la brecha salarial encima de la mesa, ¿no? De la política europea, pues, y con recomendaciones a los propios países, pues se ha empezado a hablar más, ¿no? Pero sí que es un tema que al menos desde la Unión General de Trabajadores llevamos ya muchos años diciéndolo, y en la medida de lo que hemos podido, intentándolo, pues, no solucionar, porque no ha sido posible, ojalá, sino intentando minimizar pues esa brecha que existe, yo diría que en el 99% de las empresas de nuestro país. ¿Y qué proponen ustedes, Cristina? Porque, por ejemplo, la patronal, lo recordaba yo antes, lo que pretende o entiende que se podría hacer es que ustedes y ellos, es decir, los agentes sociales, sindicatos y empresa patronal, negocien las medidas de igualdad sentaditos en la negociación colectiva. Sí, esa es una herramienta, pero esa herramienta ya existe. Son los planes de igualdad donde realmente podríamos negociar, y en ocasiones que hay voluntad por parte de la empresa, podemos negociar e incluso acordar los planes de igualdad. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que tiene que haber una legislación. ¿Y por qué queremos que se legisle y que haya una legislación de mínimos?
Pues porque los planes de igualdad en nuestro país solo es obligatorio para empresas de más de 250 trabajadores. Y el 95% de las empresas de nuestro país tienen menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, hay millones de mujeres que están desprotegidas ante esos planes de igualdad o esas posibles medidas que nosotros podríamos negociar en la negociación colectiva, ¿no? Por eso nosotros lo que decimos al gobierno es que tiene que haber una ley de igualdad salarial donde haya unos mínimos que puedan ser desarrollados en la negociación colectiva, de acuerdo, pero al menos unos mínimos para que todas esas trabajadoras que no tienen un convenio de empresa, que es la gran mayoría de las trabajadoras de nuestro país, pues también haya medidas para minimizar lo más posible esa brecha salarial. Y esto de las auditorías salariales que propone el gobierno a las grandes empresas, yo no sé si está un poco hilado relacionado con lo que acabo de escuchar. Sí, a ver, todo lo de las auditorías, que ahora parece que es nuevo, es una recomendación de la Comisión Europea del 2014. Estamos en 2018. De marzo del 2014, la Comisión Europea hizo unas recomendaciones a los países miembros de cómo había que empezar a trabajar para eliminar la brecha salarial. Por lo tanto, vamos ya con 4 años de retraso. El problema de las auditorías es que estamos hablando de lo mismo, de empresas de más de 250 trabajadores. A lo mejor en un tejido empresarial como el alemán, pues puede valer, pero en un tejido empresarial y del tamaño de las empresas en nuestro país, pues nosotros consideramos que no es suficiente, ¿no? Y por lo tanto, pues esa es nuestra apuesta, ¿no? De esa ley de igualdad salarial y esas auditorías. Igual es una cuestión, Cristina, de educación como tantas otras cosas. Fíjese, hace unas semanas, la corresponsal de la BBC en China dejó su puesto de trabajo por discriminación salarial y detrás de ella más de 170 periodistas del mismo grupo reclamaron pagos atrasados por desigualdad de los sueldos. De hecho, esta circunstancia llegó a la Cámara de los Comunes. Hace unas semanas también, el gobierno alemán, usted acaba de citar este país, también tomaba cartas en el asunto. Las empleadas alemanas podrán conocer lo que cobran sus compañeros masculinos y a partir de ahí, si al lugar, exigir cobrar lo mismo que ellos. Islandia ha sido el primer país en eliminar la brecha salarial por ley. Que digo que como tantas otras cosas, ¿esto tiene bastante que ver con la educación, Cristina? Pues claro, sí, porque, por ejemplo, tomando el ejemplo que ponías de Alemania y que nosotros lo hemos estado hablando esta misma mañana en el sindicato, el que una mujer pudiera denunciar, ¿no? O pudiera denunciar ante la inspección o ante la autoridad laboral correspondiente, el que está cobrando menos que su compañero. Aquí en España, pues yo le aseguro que esa mujer al día siguiente está en la calle. En España, que alguien denuncie que su compañero... En España esa cultura no existe. Que los sindicatos o los representantes legales de los trabajadores en una empresa denuncien una cuestión en una empresa, sí. Y de hecho hay pocas, porque hay muy pocas, y siempre que hablamos con la Inspección de Trabajo, ellos mismos nos dicen que no tienen muchas herramientas para demostrar cuando en una empresa hay discriminación salarial. Hay alguna sentencia incluso que también, porque nuestra legislación, como lo hemos dicho estos días, ¿no? La propia Constitución y la legislación laboral legisla en contra de la discriminación. Sí, que son, pero luego subyace efectivamente la cuestión de la educación, como yo le comentaba, como opción o posibilidad, y usted me concretaba efectivamente. Por cierto, que hoy, para terminar, señora Antoñanzas, el PSOE, a través de su Secretaría de Igualdad y su responsable, Carmen Calvo, esto más que decírselo a usted, se lo estoy recordando a nuestros oyentes porque usted seguro que lo sabe perfectamente. Bueno, lo que han hecho en el PSOE es presentar una propuesta que plantea, entre otras cuestiones, sanciones a las empresas que paguen menos a las mujeres que a sus compañeros varones por el mismo puesto de trabajo. En fin, en este punto estamos, Cristina, y me da la impresión de que seguiremos hablando de esta cuestión en los próximos meses, porque este asunto, esta cuestión, esta realidad social, este fenómeno social, bueno, pues tiene visos de perdurar en el tiempo. Otra cosa es que se vayan dando pasos para intentar encarrilar la cuestión. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de la Unión General de Trabajadores. Gracias, buenas noches. Buenas noches y un saludo a todos.